Hola, enanitos, bienvenidos a su primera clase de historia en cuarentena. Me voy a ir bien rápido, entonces necesito que me pongan mucha atención. ¿Qué es lo que vamos a hacer la clase de hoy? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a hacer una recapitulación de los temas que estuvimos viendo antes de salir de vacaciones, ¿ok? Todo lo que yo diga hoy son cosas que ya estuvimos viendo en clase o que ustedes ya leyeron en el libro. Pero ¿para qué lo voy a recapitular? Para refrescarnos la memoria y que la siguiente semana, cuando ya empecemos con tema ahora sí nuevo de historia, un poquito más al día lo que ya habíamos estado viendo. Ok, primero les voy a contar. Vamos a hacer un poquito como de volver a contar todas las cosas que ya estuvimos viendo y luego les voy a explicar qué es lo que tengo aquí atrás en el pizarrón. Nos quedamos, si no me equivoco, en que nos estaban colonizando. Ya vimos que derrotaron a los mexicas en Tenochtitlan, que llega Hernán Cortés y luego los mexicas se quieren vengar y los sacan del lago, se pierde el tesoro de Hernán Cortés o lo que se nos había robado, que dice la historia que está por ahí perdido abajo de la Ciudad de México en el lago de Tenochtitlan, y un día ustedes y yo vamos a ir a sacarlo, pero nos quedamos ahí, sale, llora abajo de la... Después de ahí nos empiezan a colonizar, vienen más españoles, traen esclavos de África, ¿se acuerdan? Empezaron a hacer las minas, ponían iglesias, vienen a evangelizarnos, los presidios y todo eso. Ok, ¿qué es lo que pasa hasta ese momento? Cuando ya la gente se empieza a multiplicar, porque acuérdense que primero solamente venían los exploradores, venían los guerreros, los que venían a conquistar, pero no había personas de oficios comunes, no había tantas personas así, únicamente venían los que ya tenían algo que hacer aquí. Pero para ese momento, cuando nos empiezan a colonizar y que se empiezan a extender por todo nuestro territorio y todo eso, entonces empieza a venir más gente de España. Esta gente de España ya tenía otros trabajos. Lo principal eran los comerciantes, los que querían venir aquí a buscar cosas para llevar y vender a España. Esta era la Nueva España, recuerdan lo que hoy es México, se llamaba Nueva España, y venían por cosas para venderlas en la Nueva España, para explorar, o los que compraban terrenos para hacer minas y sacar más dinero por el oro y la plata y todo eso. Entonces empieza a llegar más gente, y cuando la gente se multiplica, que vienen, traen a sus familias, a lo mejor algunos se vinieron a vivir para acá y todo eso, tuvieron bebés y empieza a hacerse el pueblo más y más y más y más grande. Entonces España tiene que tomar cartas en el asunto. Siempre que la sociedad se multiplica, siempre que los grupos sociales se hacen más grandes, es necesario tener reglas, tener leyes y tener orden. Ya lo habíamos visto en la clase de formación también. ¿Por qué? Porque si no ponemos reglas, entonces todos van a empezar a hacer lo que ellos quieran y vamos a tener un caos en la sociedad. Entonces, los españoles sabían esto y dijeron, ok, vámonos organizando, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para tener todo en orden allá en nuestro nuevo territorio. Y ellos empiezan a formar diferentes instituciones que los iban a ayudar a controlar a todo el pueblo y todo lo que estaba pasando. Esas instituciones las tengo escritas aquí atrás, que son las que les voy a explicar. Pero primero vamos a ver cómo se llamaba este periodo. Este periodo de la historia se llamó virreinato. Lo que nos quedamos viendo antes de salir fue la colonización, cuando empiezan a platicar con los pueblos, a enseñarles la nueva religión, a conquistarlos, a quedarse con algunas tierras, y todo eso era la colonización. Empiezan a crear colonias, por eso se llama así, hacen como más grupitos. Y después de la colonización viene el virreinato. El virreinato, chicos, se alcanzan a ver aquí en mi pizarrón, si no le pueden hacer zoom ahí en su pantalla. Se le llama el virreinato al periodo de organización política, así se le decía. La organización política es la forma en la que el gobierno se organiza para que todo esté en orden, y en este punto de la historia, y precisamente aquí en nuestro territorio, se le llamó virreinato. Y ahorita vamos a ver por qué. Esta palabra, ¿qué le suena? Virreinato, como algo de reinar, de reinado. Ahorita vamos a ver por qué se llamaba así. Y lo dividí, chicos, en dos periodos. Si lo quieren buscar o si me quieren seguir en su libro, viene en su libro de historia, en la página 122 y 123. Lo tengo aquí abajito. En la página 122 y 123 viene la información que les voy a dar ahorita por si lo quieren buscar, ¿ok? Entonces, yo lo traté de dividir en dos secciones para que fuera un poquito más fácil de entender. La primera sección son las personas, la parte del virreinato o la parte de gobierno, que se representa con personas solas. Por ejemplo, si yo fuera una de esas personas, yo sola, Belén, tomo las decisiones y yo digo, ok, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer de esta forma. Una sola persona que tenía poder, por decirlo de alguna manera, poder para organizar al pueblo o para hacer lo que el rey les pedía. Y la otra sección son las instituciones.
¿Cuál es la diferencia entre una persona y una institución? En este caso, la institución era un grupo de personas ya más organizadas, un grupito de personas que cumplían ciertas funciones dependiendo de lo que les fuera asignado, pero era un grupo. Las que tengo de este lado son personas solas y las que tengo de este lado son grupos de personas o instituciones, pero todas estaban cumpliendo un mismo propósito, que era buscar la mejor organización de la nueva sociedad que se estaba formando. Recuerden que ya tenemos aquí varias culturas mezcladas, no sé si se acuerdan, pero tenemos a los españoles, tenemos a todas las culturas o las culturas mesoamericanas, los que ya estaban aquí, más los españoles, más los esclavos africanos que venían. ¿Se acuerdan que se trajeron esclavos africanos los españoles? Entonces tenemos África, tenemos Mesoamérica y tenemos España mezclándose hasta ese momento registrado. Sin embargo, pudo haber algún francés, a lo mejor perdido por ahí algún turista que también se haya venido, pero las culturas fuertes eran esas tres. Entonces, ¿cómo se dividían? Nosotros sabemos que la persona más importante de esa época histórica era el rey de España. No les voy a decir ahorita cómo se llamaba el rey de España porque si mi memoria no me falla ya lo vimos en clase y ustedes se tienen que acordar. Si no se acuerdan pueden revisar en sus apuntes o en su libro, viene ahí cuál era el nombre del rey de España y eso quiero que me lo anexen a su tarea. La tarea que está en plataforma quiero que me pongan cómo se llamaba el rey que estaba gobernando en ese momento. Entonces, el rey de España, que era el que daba todas las órdenes y el que decidía qué se hacía y qué no se hacía, tenía que mandar también en este nuevo territorio conquistado que era la Nueva España. Pero el rey pues no se iba a venir a vivir para acá, él tenía su casa allá en España y él no se iba a venir a vivir para acá. Entonces tenía que mandar a alguien que hiciera todas las cosas que él quería, pero acá en el otro continente. Una persona que obedeciera todo lo que él le dijera, que fuera la autoridad, su representante, pero en este nuevo continente. Y a esa persona, ¿cómo se le llamaba? Virrey. Tenemos aquí este circulito azul que tiene una corona, es el rey de España, ¿ok? Este circulito vivía en España, el rey vivía allá, allá daba sus órdenes, él ordenaba, él decía qué se iba a hacer y qué no se iba a hacer, pero manda a otra persona que hiciera las cosas en lugar de él. Era una persona que únicamente le iba a dar él solamente iba a obedecer al rey, ¿ok? Entonces tenemos primero al mando el rey de España. Después aquí en Nueva España el que tenía más poder era el virrey. No, aquí en Nueva España no había nadie con más poder que él. Él era el más poderoso, pero siempre recuerden que él siempre tenía que estar sujeto a la autoridad del rey que estaba en el otro continente. Entonces tenemos al rey, tenemos al virrey y abajo del virrey, aquí mismo en la Nueva España teníamos gobernadores. El virrey le puse una corona también porque aquí en la Nueva España pues él era como un rey también, nada más que estaba bajo la autoridad del rey del otro continente. Entonces, los gobernadores no eran reyes, ellos no tenían tanto poder, pero eran personas encargadas de dirigir ciertas zonas de la república, ciertas zonas del nuevo territorio conquistado. Les puse un gorrito que parece de cumpleaños, pero en realidad son pedacitos de corona. Y estoy tratando de representar con eso que ellos tenían poder también como el virrey, pero no tanto, ¿ok? Era más poquito. Ellos tenían una autoridad más baja y ellos sí tenían que sujetarse al virrey en España y el virrey al rey, ¿ok? Estas son las personas que formaban parte del virreinato, las personas que tenían autoridad, pero ellas solitas, que eran solamente una persona que podía dar órdenes o recibía órdenes del rey, del virrey, y ellos mandaban a las otras personas del pueblo. Entonces, tenemos de este lado las personas y de este vamos a ver a las instituciones. ¿Cuáles eran las instituciones? Las que estaban formadas por grupos de personas que eran como un poquito más organizados, ¿ok? Entonces, en las instituciones tenemos en primer lugar al Consejo de Indias. Cada institución la representé con una casita, ¿ok? La casita significa que no era una sola persona, sino un grupo de personas. Entonces, en el número 1 tenemos al Consejo de Indias. Esta institución no se ubicaba aquí en España, esa institución estaba en España. Todos ellos vivían en España. ¿Y de qué se encargaba el Consejo de Indias? De poner leyes. Ellos estaban dedicados a establecer las leyes que se tenían que cumplir en este territorio. Es, por ejemplo, como si yo vivo aquí en Mexicali y quiero mandar a una persona que vive en Ensenada, yo digo, me pongo a pensar, ok, en Ensenada las leyes que voy a poner van a ser estas y estas y estas y estas, y yo las mando solamente y allá me tienen que hacer, allá las tienen que obedecer. Entonces, ellos se encargaban de poner las leyes, de decir cuánto iban a dar de impuestos, todo lo que tenía que ver con economía también lo establecían ellos, pero no vivían en Nueva España, vivían en España, vivían junto con el rey. En la parte de las
instituciones, el Consejo de Indias se puede comparar con la autoridad que tenía el rey, pero en el sentido de institución. Estos estaban en España y también daban todas las órdenes de manera general. Todo lo que iba a pasar en Nueva España, las personas que lo establecían estaban en el Consejo de Indias. Después del Consejo de Indias tenemos la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Qué es lo que hacía? Esa tampoco estaba aquí, estaba en España también. Y la Casa de Contratación de Sevilla sería lo más parecido a lo que ahora es una aduana. No sé si saben bien qué significa una aduana, pero son los que controlan las cosas que llegan al país y las cosas que se van del país, como cuando ustedes cruzan a Estados Unidos y se regresan. No sé si se han fijado que cuando vienen de regreso en el carro, salen como unas lucecitas y estás en tu carro esperando. Y si te toca verde, puedes pasar. Y si te toca rojo, te tienes que detener y te van a revisar, a ver qué cosas traes y qué cosas no. Bueno, muy parecido al trabajo que hacían esas lucecitas, pero a gran escala, era lo que hacía la Casa de Contrataciones de Sevilla o la Casa de Contratación de Sevilla. Ellos se encargaban de estar monitoreando todo el oro que salía de Nueva España y se iba a la España, y también si de España mandaban cosas hacia acá, hacia la Nueva España, ellos eran los que lo estaban controlando siempre. Aparte de estas dos instituciones tenemos otras dos, pero que sí estaban ubicadas en la Nueva España, en lo que ahora es México. Estas dos instituciones que siguen sí estaban aquí donde nosotros vivimos, ¿ok? La primera eran las audiencias. ¿Qué eran las audiencias? Las audiencias eran como los abogados de ese tiempo. Si alguien tenía un problema, si le habían robado, si le habían hecho alguna injusticia, si algo no había salido bien, ellos podían ir a quejarse. Los pobladores podían ir a quejarse a las audiencias y ahí los iban a ayudar. ¿Para qué estaban las audiencias? Para tratar de controlar todas esas situaciones y que no se hicieran problemas más grandes. Porque lo último que ellos querían era que la gente se empezara a pelear o que hicieran un levantamiento, una guerra o algo. Entonces ellos trataban de tener todo en orden, así como nuestros policías o van al Ministerio Público cuando pasa algo. Igualito, pero se llamaban audiencias, ¿ok? Los que atendían los problemas de los pobladores. Y por último tenemos otra institución que es el Cabildo o Ayuntamiento. ¿Qué era el Cabildo o Ayuntamiento? Como el Cabildo o Ayuntamiento era como tipo el Consejo de Indias, pero en un grado más chiquitito. El Cabildo no inventaba leyes, ellos sí podían crear leyes, el Cabildo o Ayuntamiento no, ellos seguían las que el Consejo de Indias les habían impuesto, pero el Cabildo o Ayuntamiento se encargaban de zonas específicas. El Ayuntamiento se ponía donde había ciudades grandes y eran como los que gobernaban todo ese territorio de esa ciudad grande. Si la ciudad no era tan grande, si era un pueblito y había más poquitas personas, en lugar de decirle ayuntamiento se le decía cabildo, pero la función era la misma. ¿Qué hacían ellos? Igual se encargaban de que se cumplieran las leyes, de que se recaudaran los impuestos que se iban a mandar al rey, de que las personas no tuvieran problemas, de que no estuvieran robando. Trataban de mantener a todas las personas en orden, pero recuerden, ellos únicamente por sección. Y había muchos, obviamente, porque se estaban extendiendo en nuestro país, entonces había muchos ayuntamientos y había muchos cabildos en diferentes zonas y ellos se encargaban de esos grupitos de personas que les quedaban ahí en su territorio, ¿ok? Entonces vamos a hacer una recapitulación general. Consejo de Indias y Casa de Contratación de Sevilla se encargaban de toda la Nueva España. Ellos se encargaban de todas las leyes de la Nueva España y de todo el comercio, de las cosas que entraban y de las cosas que salían de la Nueva España. ¿Ok? Pero estas dos instituciones no estaban aquí, estaban en España, estaban en el otro continente, allá con el rey. Y las otras dos eran las audiencias, que eran los abogados, se encargaban de atender los problemas, y el cabildo o ayuntamiento, que eran los gobernadores de las secciones, ¿ok? Y de este lado de nuevo tenemos al rey, que era el que tenía más poder y tampoco vivía aquí, él se quedó a vivir en España, pero envió a la persona que lo representaba, que era el virrey. El virrey sí vivía aquí con nosotros y él nos daba todas las órdenes que el rey le encomendaba. Abajo del rey teníamos a los gobernadores. Los gobernadores, al igual que los ayuntamientos, estaban por secciones. Ellos únicamente controlaban ciertas partes del país. ¿Por qué tenían que ser varios gobernadores? Porque es imposible que una sola persona trate de controlar tanta gente y tanta población. Entonces tenían que dividirse los pedacitos de territorio y cada quien se encargaba solo de gobernar una. Ok,
esto se supone que ustedes también ya lo deben de tener por lo menos medio reconocido o aprendido porque ya lo habíamos visto. Pero de aquí, chicos, sigue la siguiente clase es sobre los trabajos. Nosotros sabemos que en España cuando se vinieron todos, pues venían los comerciantes que eran los principales, las personas que se encargaban de las minas, los guerreros, los soldados, tenemos todas estas personas. Se vinieron también todos los que tenían que ver con religión, acuérdense porque estaban evangelizando. Pero vamos a ver la siguiente clase, los otros trabajos que había se llaman actividades económicas. Nosotros en geografía estamos viendo también actividades económicas, pero estamos viendo las actuales. Nosotros vamos a ver aquí en historia las actividades económicas que había en ese momento en la Nueva España. Yo me imagino que ustedes ya se deben de dar una idea de cuáles eran. De aquel tiempo sabemos que a la fuerza tenía que haber ganadería y tenía que haber agricultura. A fuercitas, porque si no, no comen y si no comen se mueren. Entonces, las primeras actividades económicas que se debieron haber establecido son esas dos, las que tienen que ver con la comida, pero las vamos a ver la siguiente clase. ¿Qué tienen de tarea, chicos? Ya está en plataforma. Lo que me van a hacer de tarea es un dibujo. Les puse en plataforma una hoja con cuadritos. En cada cuadrito ustedes me van a poner, por ejemplo, el rey y cuáles eran las características. ¿Dónde vivía? Puede ser una característica. ¿Qué hacía? ¿De qué se encargaba? Todo eso pueden buscarlas en su libro. Si no se les hace suficiente la información que está en ese libro, tienen toda la libertad de ir a buscarla también en internet y no se les olvide ponerme el nombre, ¿ok? El nombre que estaba gobernando en ese tiempo en España. Entonces, me van a poner un dibujo bonito. No quiero stickmans, no quiero que me hagan dibujos feos, quiero un dibujo bien bonito y bien elaborado del rey de España y abajo sus tres características. Después me van a poner un dibujo del virrey y abajo sus tres características. En sus libros vienen algunas imágenes por si quieren hacerlo parecido a como era en la vida real. Si no, ustedes me pueden dibujar al rey y al virrey como ustedes quieran, no importa cómo sea físicamente, pero que sea una representación, ¿ok? Con sus tres características me van a poner los gobernadores con tres características y también las instituciones. El Consejo de Indias me pueden dibujar a lo mejor alguna casita como la mía o una ciudad o algo que la represente y tres características, dónde estaba y cosas que hacían, cosas de las que se encargaban. Yo aquí abajito les puse un globito con un nombre. Este nombre dice Antonio de Mendoza. Ese sí se los voy a dar yo. Antonio de Mendoza es el nombre del primer virrey que vimos aquí en la Nueva España. Es decir, este. Estaba el rey, que ustedes van a investigar el nombre, y el rey mandó a Antonio de Mendoza a que se encargara de todo lo que pasaba aquí en la Nueva España. Entonces, tarea, un dibujito de cada una de las personas o de las instituciones que formaban parte del virreinato con tres características. Primera característica obligatoria, dónde se ubicaba, si estaban aquí o estaban en España. Y las otras dos características ya son libres, ustedes me pueden poner alguna cosa que hacían o algo así, o no sé, si de qué se encargaban, si recaudaban impuestos, si no recaudaban impuestos. Todo eso viene ahí en su libro, chicos. Y como ya les dije, ustedes están en toda la libertad de que si quieren buscar más información, pueden buscar más información en internet, siempre y cuando se refiera a este tema, la pueden agregar y no hay ningún problema. Entonces, nos quedamos hasta ahí y nos vemos en su siguiente clase de historia, que si Dios quiere va a ser la próxima semana, también en martes. Todos los martes vamos a tener historia, todos los miércoles vamos a tener ciencias, todos los jueves geografía y viernes formación. Siempre nos vamos a ir en ese orden, ¿ok? Bueno, chiquillos, espero que les haya quedado claro. Yo me imagino que sí, porque ya lo habíamos visto. Y de todas maneras, si tienen alguna duda, me mandan algún mensajito y acuérdense, por favor, no salgan de sus casas, quédense en sus casas. Cuídense mucho, un abrazote desde lejos y con su sana distancia y muchos besos. Que estén bien.